10 minutos de la mañana llegó estando contigo Ángel Agudo Medina, la maravillosa poinsettia o flor de Pascua. Esa planta que tantos dolores de cabeza nos da, pero que a la vez nos gusta tanto. Por eso nos queremos anticipar, porque sabes que ahora ya es época de comprar, de ir comprando esa flor de Pascua y queremos dar esa serie de cuidados para que nos brille durante todas las Navidades sana y bonita. Recordando a los espectadores que ustedes ya saben que pueden hacer sus preguntas como cada lunes y cada miércoles hacen a nuestro jardinero más fiel, Ángel Agudo Medina, 925 28 87 91. Si os prefieren mandar un WhatsApp al 660 37 39 30, pero ya saben que los lunes nuestro Ángel regala una planta y hoy vamos a regalar una poinsettia. Eso sí, esa pregunta más original será la afortunada de esa preciosa planta que llegue a su casa. Si te parece, vamos a empezar, Julia, que debemos de matizar una cosa que es muy importante. Sí. Partir con una base de calidad es fundamental para el desarrollo de nuestras plantas. Con eso queremos decir, hay que separar un poco las flores de Pascua o poinsettias que compramos en sitios que no vamos a mencionar, con otros sitios que son más especialistas en vender plantas, como son centros de jardinería, viveros, etc. Cuando tú necesitas comprar, por ejemplo, medicamentos, vas a la farmacia. Claro. Cuando yo necesito comprar un destornillador, voy a la ferretería. ¿Y por qué? Cuando tengo que comprar una planta, voy a la floristería. ¿Por qué decimos esto, Julia? Porque hay muchas veces que esa mala fama de la poinsettia la traen cuando llegamos, bajamos la bolsita y se nos empiezan a deteriorar todas las hojas, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en centros de jardinería, en tiendas de jardinería, en Flower Lover, sí. ¿Tú echas gasolina? Sí. No, digo tú en tu centro de jardinería, que no, pues no, entonces claro, igual en la gasolinera vender plantas tampoco. Claro, así es. Siempre vas a ver que nosotros quitamos las bolsas a todas las plantas para que se vean de todo el follaje desde arriba hasta abajo. Todo perfecto. Partiendo de la base de la calidad, vamos a decir, Julia, que es muy importante, bien, tenemos la calidad de la planta, la ubicación cuando llegamos a casa, siempre teniendo en cuenta que ya sabes que otras veces hemos hecho ahí un poco como que tú comprabas la planta, yo te la vendía y al llevarla a casa siempre hay que tener cuidado con esos tallos quebradizos, esas corrientes de aire, etcétera. Llegamos a casa, desenfundamos ese plastiquito, la abrimos. ¿Dónde la vamos a ubicar? En espacios bien iluminados, siempre alejados de emisores de calor. ¿Por qué decimos los emisores de calor? Porque hay gente que dice que cerca de los emisores de calor se desarrollan bien. Yo no soy partidario porque es verdad que el calor que nos desprenden esos emisores de calor no es un calor natural, con lo cual nuestra planta sí sufre, siempre alejado de emisores de calor. A mí me llama la atención, perdona que te lo diga, yo no sé ustedes, pero yo donde más hermosas he visto las poinsettias es en las iglesias. Muchas veces, por eso te lo digo, porque muchas veces... Y ahí es un frío que pela, por eso lo digo. La poinsettia, te diría que... Porque, Julia... He visto iglesias con poinsettias espectaculares. Llevan peor y nos hace... Yo voy a la parroquia de Quillo, las tiene preciosas. Llevan peor ese calor que sale de esos radiadores, calor ahí que si tú te pones al lado... Cuando estás en misa tienen encendida la calefacción, que allí estamos muy calenticos en la parroquia, pero la mayor parte del día están... Yo prefiero tirar más de temperaturas más bajas Fíjate. que de más altas, porque se nos defolian más con temperaturas más altas. Y siempre hay que recordar que todo el calor que le aportamos en esta época del año es a base de calor artificial con radiadores, emisores de aire, Pero que es verdad etcétera, lo que te digo de etcétera. las iglesias, Sí, que están muy sí. hermosas ahí. Porque ya tenemos la ubicación de dónde la colocamos en un sitio bien iluminado, pero ahora viene el factor clave, que es el más clave de todos, que es el riego de la poinsettia. Vamos a regar nuestra poinsettia y debemos de dejar que nuestro sustrato esté seco completamente entre riegos. ¿Cuánto tarda en secarse un sustrato? ¿Qué cantidad? Pues depende de las condiciones que tengamos en nuestro hogar. Por eso siempre decimos de valorar el sustrato antes de regar, o bien por peso, metiendo el dedito, un palito, etcétera. Es que somos muy de los días, cada 3 días. Nada. No. Ya hemos dicho que lo de mantener ahí Que a mí eso me agobia. unos riegos de cada semana, cada 5 días, no nos vale porque cada planta tiene sus necesidades. Incluso nos vamos a encontrar con distintos factores en nuestra casa que nos va a determinar el riego de una forma ¿Y cada u otra. cuántos días hay que meter el dedejo? Si la regamos, la echamos, sobre todo es importante lo de dejar de secar el sustrato y qué cantidad de agua le echamos. Pues vamos a partir con un vasito. Cogemos un vasito. ¿Pero del vino? Un vasito, pequeñito. Pequeñito. Pero no de los de 250 mililitros, los que son más chiquititos, Más el chiquitito. del vino. Ahí. No, pero del vino muy pequeñito. Ah, vale. Vasito normal, un vaso normal. De
No llega a 250 a lo mejor, Eso, el de más o 180 menos. Ahí mililitros, está. más o menos. Un vasito que le vamos a echar un poquito por arriba, le vamos a dejar que caiga al platito durante unos 15 minutitos, que absorba por capilaridad del plato. Eso. Pero ahora viene lo importante. ¿El plato con cantos? No, el plato ahora para que nos coja la agüita por debajo. Vale. Cuando hayan transcurrido unos 15 minutitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar la planta y la vamos a dejar que escurra. La vamos a dejar que escurra bien, porque si no la dejamos que escurra bien y la volvemos a dejar otra vez en el platito o en el cubremacetas, al final nos va a ir La dejamos que escurra, soltando por ejemplo, agua. en el fregadero. O sea, Claro, cogemos el hay plato. un tiempo que escurra bien. Ya sé, entonces, porque Y me murió a mí, cuando escurra porque es que bien- yo le puse un plato plano. Nada, Plato hondo. al final, pero el problema es dejarlo de escurrir bien la planta antes de En el fregadero. volverla a colocar otra vez en nuestro plato o en nuestro cubremaceta. Porque si te das cuenta, muchas veces Vale. si la dejamos escurrir mal y la colocamos en el plato, veremos cómo al levantar nuestra planta, el plato tiene un cerquito de agua por abajo. que Pero la está podemos soltando. dejar, entonces, yo cojo el agua, la retiro, el agua del plato, después de regarla, ese medio básico que he echado. Y dejamos la poinsettia escurriendo. 15 minutos. Ahí. Una vez que han pasado los 15 minutos, retiro el agua. Retiras el agua. Y la dejo escurrir en el mismo Y plato. la dejas escurrir. Y luego- Pero en el mismo plato no, porque en vale. el mismo plato siempre, si vamos a poner luego la Debe poinsettia ahí, la restos, vamos a debe dejar que va a estar absorbiendo la ese dejo agua que escurrir? dejamos. Pues la dejamos escurrir, o bien la sacamos o la ponemos en otro platito, la ponemos en el fregadero, como dices, Vale. en la bañera, en algún sitio donde nos aseguremos que suelta todo el agua Que sobrante. suelta todo el agua. Es como cuando escurre la pasta. Ahí está, cuando suelte todo el agua sobrante y ya nos aseguremos que ya no va a soltar nada, la volvemos a colocar en el cubremacetas, en el platito, etcétera, pero nunca que no haya agua estancada en el platito, que es el error. importante, es el Ahí. error. Sobre todo ese factor es Que importante. yo la regaba también en la raíz, echaba agua ahí. Podemos echar un poquito de agua por arriba, no pasa nada. Hidratamos por arriba, dejamos en el platito esos 15 minutitos Vale. que chupe bien el agüita. Y cuando hayan transcurrido esos 15 minutitos, es importante dejarla de escurrir antes de colocarla Esa en es su la sitio clave. definitivo. Muy bien. Tenemos el siguiente factor que Cuando es... se empiezan a caer, porque llega muy bonita del centro de jardinería, de los otros sitios no te quiero ni contar, que no llega sin hojas, pero se empiezan a caer ya. Pero ahí puede ser flores. exceso de calor, corrientes de aire, excesos de riego. Ahora lo que vamos a comentar ahora, que no deja de ser menos importante que lo del riego, aunque lo del riego es el factor más determinante. Abonados. Es una planta que le gusta estar bien nutrida. Pero yo le eché un huevo de lombriz. Claro, pero hay que ser continuo con ese plan de abonados, sobre todo cuando está en floración, porque le cuesta mantener. Es decir, que no me vale que me cuentes que un Oye, día que la el director echaste. me está diciendo que es que le he echado todo humor de lombriz porque me lo dice a mí, Claro que sí, Ángel. y porque te funciona. Porque te lo digo No, y que porque se lo te he hecho funciona. líquido, que se lo he hecho líquido. El humus de lombriz. ¿yo? Claro, pero tienes que ser más constante, Más constante tengo que ser, ¿y puesto que hablamos de que la poinsettia es una planta que le gusta estar bien nutrida, con lo cual Yo creo tenemos que la que mía hacer, por falta de nutrientes no tenemos es. que Siempre hacer se me mueren por otras ese causas. plan, puede ser por otras causas, por el riego muy común que se riega, que se mueran. Es importante siempre mantener ese plan de abonados. ¿Qué va a ocurrir, Julia, cuando llegue el mes de enero? Probablemente en algunas poinsettias veamos que hay un deterioro, que nos tira la hoja, acaba su las floración, tira etcétera. antes. Pero lo que no debemos de hacer es desecharlas, puesto que para conservarlas para el año siguiente hay que recordar que las tenemos que tener así en ese estado, en el mejor estado posible, regándolas, etcétera, hasta que llegue el mes de abril. En abril la vamos a hacer un trasplante. ¿Cómo vamos a hacer ese trasplante? En una maceta al doble tamaño que tenemos, con un sustrato ligero y poroso y bien drenado. Muy importante. Y lo más importante también, para que luego no florezca el año siguiente, es esa poda para la Virgen del Carmen. Que sí, de Y muy julio. importante, aparte de la poda de la Virgen del Carmen, es siempre hacerlo en esa fecha, y el fotoperiodo, que es cuando nos encontramos que nuestra poinsettia ahora, en esta época que estamos del año, está verde y no tiene flores y no tiene brácteas rojas o de los colores que sean, con lo cual tenemos que tener en cuenta de últimos de septiembre, la última semana, octubre, durante todo ese tiempo hasta que llegue la Navidad, taparlas de 12 a 14 horas al día, para que nuestra poinsettia detecte que el día es más corto que la noche y empieza a florecer, porque si no, no florece. Te digo una cosa, dentro de todas las poinsettias hay algunas más fáciles de cuidar que otras. A mí me parece un pelín más fácil la Princetia, que es la La rosa. rosita, Bueno, pues este año me que la es la protagonista de hoy, que vamos Y a la que vamos a sortear regalar. para que llegue O sea, esta es la más al fácil de hogar cuidar. de alguna Claro, casa. ¿y por qué siempre me dabas a mí una roja? Te diría por ponerte ahí un plus. Todas son igual, más o menos de delicadas, pero me gusta la Princetia porque la Princetia como que responde de otra forma. La Este tengo ahí año hecha al rosa. ojo,
Este año rosa. Este año, ay, si tengo suerte. Además, ves que tenemos varios colores, Están aparte del preciosas. rojo y tal, hay un montón de colores en el cual, si quieres Están vivir la Navidad, preciosas distintos porque colores. vienen de un centro de jardinería. Esa es la clave. Y ahora vamos a atender a sus llamadas. Y es que venga, preguntas originales que nos llegan. Eugenia nos llama desde Villalta de San Juan, en Ciudad Real. Y resulta que ella, estos días de lluvia, ha dicho, voy a meter a mis geranios dentro. ¿Qué abono tendría que echarles? Abonos. Siempre utilizar abonos que no tengan exceso de nitrógeno o que no sean excesivamente nitrogenados, porque ahora no nos interesa potenciar ¿El humus de lombriz vale? Como yo le El echo. humus de lombriz muy bien, porque es un abono de liberación más lenta que para esta época de año nos viene muy bien. Siempre hay que recordar que no utilizamos abonos porque no es la época de crecimiento. Entonces, si utilizamos abonos excesivamente nitrogenados, estamos haciendo que nuestra planta crezca. Y ahora nos interesa potenciar todo el sistema radicular para que esté fuerte y sano para la primavera siguiente. Lucía, Manila, nos llama desde Gerindote. Resulta que ella dice que los bambús siempre se le pudren a nuestra amiga. El bambú, entiendo que nos preguntarán por el Lucky bambú, que es el que ponemos en el tarrito del agua. Imaginamos que será ese. Hay que cambiar esa agüita cada X tiempo. Por a mí se me había olvidado cambiarla. Yo ahora a me mí estoy me acordando. gusta, Flower Love los tengo con un par de gotitas que los echo de abono para plantas verdes. Ah. En ¿Le puedes ese- echar también en- humus de lombriz? En esa agüita, perfecto, muy bien. Hoy Y le vas echo. a ver cómo te crecen las hojas, pero sobre todo ir renovando ese agua. Se me había olvidado que los tenía. Ahora mismo me la recuerdo. Segura, pues mira, eso es una planta también dura que te acompaña, que ni te acuerdas que la tienes y No, estará ahí se me perfecta. había olvidado. O sea, que llevo sin ¿Ves? cambiar el agua desde que la cogí, ¿te Pues acuerdas? esta tarde a cambiar el agua. Madre mía, Sí, qué desastre. dejarlo más tarde, ¿eh? Foto de WhatsApp que tenemos. Ahí está nuestra amiga Sonia de Albacete, que dice que tiene un laurel plantado en el suelo y desde hace 3 meses se le han puesto las hojas marrones. ¿Cómo lo puede recuperar? Vale, ahí le vamos a decir a Sonia que lo primero que vamos a hacer es un tratamiento con un fungicida, 3 tratamientos de intervalo de 15 días para sanear si tuviésemos algún honguito en nuestro laurel. Pero también debemos de observar la sila del laurel, que es muy común, y la cochinilla. La sila es hojas retorcidas de nuestro Le sales de la laurel. ventaneja. Ay, cefraico. Hojas retorcidas del laurel, y la cochinilla son unas pequeñas costritas en las cuales aparecen en troncos y en hojitas. Jesús nos llama desde Toledo. Él quiere saber cuándo puede trasplantar y partir en 2 un helecho. Vale, helecho. Si es un helecho, tenemos helechos de interior, helechos de exterior. Lo podemos hacer o bien ahora o bien a principios de primavera. Para hacer división de mata, sobre todo lo que nos tenemos que asegurar es que nos llevamos parte de la parte aérea y parte de raíz, siempre cortando de una forma coherente para llevarnos las 2 partes. Dice Jesús que se puede también trasplantar ahora su oreja de elefante. La oreja de elefante me gusta más trasplantarla cuando llegue la primavera, que el Esperemos tiempo un se poquito. estanque más, puesto que es una planta que desarrolla hojas fácilmente cuando la temperatura está más estable y va a tener mejor respuesta cuando llegue la primavera y la temperatura esté más asentada. Una foto de WhatsApp tenemos ahora mismo que nos envía nuestra amiga Victoria. Dice, ¿cómo puedo colocar las hojas de mi poto? Tiene demasiadas. Qué suerte, dame unas Vale, pocas. pues que yo no tengo ninguna. ahí le vamos a decir a Victoria que Yo ni una. en este caso nos está pidiendo un tutor de más tamaño, con lo cual tenemos que... ¿Y lo tiene la calefacción? Lo tenemos, sí, pero si te das cuenta está un poquito retirado ahí. ¿Verdad? Está cerca, pero a la vez está retirado. Y siempre un tutor porque nos pide más altura. Es decir, vemos cómo los tallos los tenemos que Lo tiene muy enroscar hermoso. dentro de las hojas de las plantas. ¿Y la maceta porque no es pequeña? La maceta es bastante pequeña para el tamaño de la planta, con lo cual deberíamos de trasplantar a una maceta mayor y aprovechar para ponerle ese tutor más grande y hacerle que sea más grande, que se desarrolle más y tenga un porte mayor. Pero si lo trasplanto ahora, ¿le da estrés? Yo la dejaría y la trasplantaría cuando llegue el mes de abril, Por que eso. sabes que dejamos de La tiene muy linda. encender calefacciones, etcétera, etcétera, y no nos va a sufrir tanto como ahora. Y la tiene muy linda, ¿eh? Sí, bonita. Bueno, pues seguimos. Nuestro amigo Israel y Sole, de Herencia. Pues resulta que ellos le preguntan a nuestro Ángel que cuando tienen que podar su limonero, su naranjo y su cerezo, esos 3 frutales. Vale, cítricos, vamos a hacer la poda cuando el tiempo se estabilice y los frutales, como son cerezo, melocotón, albaricoque, nectarino, cuando esté en el periodo más latente, es decir, en el mes de enero, en el mes de diciembre, haremos esa podita de frutales. Los cítricos hay que recordar que al ser sensibles al frío no podemos hacer podas ahora porque facilitamos la entrada de ese frío por los tallitos que cortamos. Muy bien. Lucy,
nos llama desde Santa Cruz. ¿De Mudela o de la Zarza? Dice que quiere saber que cuándo se injerta un limonero. Limoneros, igual, vamos a tener una mejor respuesta cuando empiece a moverse savia de cara a primavera, que nos va a hacer una mejor cicatrización de ese injerto y la respuesta va a ser mejor, con lo cual cuando llegue la primavera y el tiempo esté más estable, podemos hacer ese injerto en los cítricos. El denominador común de todas las respuestas de Ángel es que hay que hacer otras cosas en primavera, ¿eh? Es que ahora estamos muy ansiados en hacer cosas, ¿eh? Depende para lo que sea, porque pero si en es para general, trasplantar un frutal, ya hemos hablado que sí, sí, para trasplantar plantas tal, para aportar abonos también. Pero yo veo que tú dejas muchas cosas para primavera. Sobre todo las plantas que son sensibles. Ya. Y hay que recordar que en primavera es cuando tenemos más movimiento de savia en nuestras plantas. Porque Estás ahí archivando la pregunta más interesante, ¿no, Ángel? Claro que sí. Porque ahí está todo en tu cabeza. María Ángeles, de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Ella tiene una hortensia y le gustaría saber que cuándo la poda. Pues la hortensia la vamos a podar para el mes de enero, a principios de febrero. Siempre hay que dejarla ahí con ese follaje, aunque nos parezca feo. Febrero para Santa Águeda. Muchas veces nos ocurre lo que acabas de decir antes. Nos adelantamos porque vemos la planta fea, vemos la planta un poco deteriorada. Claro, pero es que yo la entiendo, claro, porque tú ves la planta y dices, ¿qué hago? Claro, pero al final, el cortar en una planta es inducir a la planta a que nos brote en una época que es desfavorable para ella, con lo cual siempre recordamos que esos tallos también que dejamos, aunque nos parezcan menos atractivos o que tengan un aspecto peor en el jardín, al final nos van a proteger a nuestra planta de las bajas temperaturas y la poda, haciéndola a su tiempo, la respuesta es muchísimo mejor. Mucho mejor, así es que esperamos. Esa foto de WhatsApp que entra ahora mismo y que dice Jesús que qué le pasa a las hojas de su planta, están muy mustias. Oye, pues no la veo mal yo. Pues ahí le vamos a decir a Jesús sí, pero cuando vemos esas hojas lacias mirando para abajo, al final nos tenemos que decantar que en este caso probablemente tendremos un problema de hongos internos vasculares de raíz y deberíamos de tratar con un fungicida, eso sí, hacer tratamientos de intervalo de 15 días, reducir los riegos y asegurarnos de que nuestra planta tiene hecho un buen drenaje. Pues muy bien, Jesús, sigue los consejos. Nuestra amiga Esther nos llama de Talavera de la Reina. Ella dice que no le duran nunca la poinsettia, igual que a mí, Esther. Ya somos muchos en ese grupo. ¿Algo hacemos mal? Pues sobre todo le decimos, como bien explicábamos antes, la calidad de la planta lo principal. Llevando calidad en el producto tenemos mucho ganado. En la calidad ya ganamos un 50%. Eso es. El factor del riego, tenerlo siempre muy presente, que nuestra poinsettia necesita dejar de secar el sustrato completamente hasta el siguiente riego. Y no nos podemos de olvidar que es una planta que a nivel nutricional es muy exigente, con lo cual tenemos que hacer ese plan de abonados según nos marque el fabricante, pero siempre ese plan de abonados continuos para mantener esas brácteas y esas flores bonitas. Que hay que recordar que los colores no son las flores, ¿vale? Exacto. Son brácteas modificadas. Las flores son esos puntitos que vemos ahí. Y recordad que la rosa es la más fácil de cuidar. Y la rosa es una de las que a mí personalmente me parece más fácil de cuidar. Celia, de Fuentenovilla, bueno, de Guadalajara, un pueblecico. Ella tiene la pachira y se le están poniendo las hojas marrones de su pachira. Vale, pachira es muy sensible al exceso de riego. Cuando hablamos de pachira acuática no nos podemos fijar del apellido de acuática, puesto que es al revés. Es una planta que le gusta los suelos más bien secos, completamente secos hasta que volvamos a regar. Y si no lo hacemos así, ¿qué ocurre? Que empezamos a ver esas hojas marrones dañadas por las enfermedades fúngicas que provocamos al regar de más. Dolores nos llama desde Guadalajara. A ella le han regalado un cactus de Navidad, pero claro, no sabe cómo cuidarlo. Cactus de Navidad, una planta también muy acorde con estas fechas que nos vienen, que lo podemos ubicar tanto en interior con espacios bien iluminados o en exteriores bien protegido de las bajas temperaturas. Nos va a deleitar con esas bonitas floraciones ahora en la época navideña y siempre hay que recordar que es un cactus que, aunque sea un cactus de Navidad, pero requiere de unos riegos más regulares por la zona de donde proviene, que son de zonas más húmedas. Muy bien. Una foto de WhatsApp que nos envía Estela, que dice que cómo cuida esta planta, ¿es de interior o de jardín? Nada, le vamos a decir a Estela que esa planta es cuina de Moisés, es Patifilium, es una planta muy común de interiores, en la cual debemos de ubicar en espacios iluminados, con una luz media también nos vale, pero siempre hay que recordar que es una planta que, para que salgan esas flores bonitas de color blancas, debemos de abonarla. Y es una planta muy indicadora de la falta de agua, porque cuando la vemos que las hojas nos las tira para abajo, nos está indicando que necesita regarse.
Un poquito de riego. De Esquivia nos llega una pregunta de nuestra amiga Asun. Asun tiene un granado y además creo que lo recomendaba Ángel como frutal. Dice que cuando lo poda. Frutal igual, vamos a esperar el periodo latente y cuando llegue el mes de diciembre, enero, hacemos esa podita para fortalecer nuestra planta y hacerla, sobre todo, ganar en estructura. Hay que recordar que... Que lo haremos nosotros aquí. Lo haremos aquí, Espérate que lo hagamos. aparte de nutrir las plantas, de tratarlas, etcétera, la poda es una labor más para fortalecer nuestras plantas y hacer esa formación más compacta. Esta foto de WhatsApp que vemos ahora mismo nos la envía José María y dice que qué puede hacer para que su cactus eche raíces. Pues mira, lo primero... Oye, pero tiene muy lindo el Lo cactus. primero, además, es una pregunta interesante. Mira, le vamos a decir a José María... ¿Te ha gustado la pregunta, Lo primero que debemos de hacer es... Activas el pulso Cuando nosotros cogemos un trocito de un cactus, normalmente tenemos la manía de llevarlo rápidamente y colocarlo en una macetita, o bien con turba, o bien con un sustrato ligero, un sustrato para cactus. Ese es el error, porque hay que dejar que ese corte no cicatrice. Si no dejamos unos días que ese corte cicatrice y lo metemos directamente, al final se nos pudre. Y así se hace en todas las producciones de cactus en Almería, donde se producen cactus tal. Al final debemos dejar que esa herida de corte se deshidrate, porque si la metemos justo, al final se nos pudre. Que nos pensamos que el cactus hay que dejarlo ahí abandonado, pero que también tiene que tener sus cuidados. Tiene que tener todo tiene sus pequeños detalles. Tere de San Clemente. Resulta que ya tiene un granado y se le han abierto todas las granadas sin madurar. Vale. Y todos los pájaros están ahí al ataque. Ahí, lo que le vamos a recomendar es que otro año, lo primero es el exceso de riego hace que nuestras granadas también se abran, ¿ale? En San Clemente nos gusta el riego. Muchas veces lo que debemos de hacer es intentar coger esas granadas antes de que se nos abran y que luego nos intenten dejarlas madurar fuera del árbol, porque muchas veces si la dejamos ahí y llueve o la regamos en exceso, se nos abren. Un último WhatsApp, hay muchísimos, pero ya el que nos entra hoy es de Rosa, tiene unas raíces aéreas grandísimas, la cambio ya de maceta, nos pregunta por su orquídea. Vale, le vamos a decir a Rosa que se espere, porque cuando tenemos una planta con subida de flor, siempre hay que esperar hay que esperar a que pase la flor para hacer el trasplante a una maceta el doble que tenemos con corteza de pino. Muy enhorabuena. Rosa, pues una planta difícil, la orquídea. Bueno, Ángel, tienes que decirnos cuál es tu pregunta favorita. Antes lo has dicho de manera sutil. ¿Te quedas con la de...? Creo que me quedo con esa. Me quedo con esa. Con José María del cactus. Con José María y el cactus. Sí, porque es una planta interesante que normalmente solemos cometer el error de meter el cactus directamente, nada más cortarlo, y si no lo hacemos de esa forma, al final se nos pudren todos por exceso de humedad. Con lo cual, me parece una pregunta interesante. Pues a Tarancón se va a nuestra flor de papa. José María, ¿cuál vas a llevar a mandar? Pues le vamos a mandar una flor muy bonita de la rosa que pienso que es la más fácil y que le va a lucir en su casa perfectísimamente. Queremos que nos llame y que nos mande fotos de cómo se encuentra. Exacto, luego nos tenéis que mandar la foto de cómo va evolucionando esa planta. José María, vuélvenos a llamar para que cojamos tus datos. Te llevas la planta a Tarancón. Esta poinsettia rosa que encima dice Ángel que es la que más... Para mí, personalmente, es la que es más facilona. Ya nos está haciendo José María. Un besete, José María, y a todos los espectadores. Muchas gracias.